reino. Les quiero hablar de la autoridad del reino porque es el propósito con el que Jesús está enseñando en este pasaje de Mateo 18. Mateo 18 es muy conocido, lo hemos estudiado muchas veces, un capítulo tremendo de la Biblia, pero los primeros versículos el Señor pues nos da unas lecciones importantes a todos los cristianos, ¿ven? A todos los cristianos, Mateo 18 nos habla acerca de quién es el mayor. Cuando alguien nos pregunta quién es el mayor, generalmente pensamos en las autoridades. Por ejemplo, en mi casa ocurre bastante que mi hija se le dice, tienes que hacer caso a tu hermano mayor, porque se supone que el mayor siempre tiene mayor autoridad. Y yo me imagino que en su casa funciona de esa manera. Y Jesús, en este momento, y quiero que vayan conmigo rapidito, capítulo 18 de Mateo, versículo 1, Jesús estaba allí enseñando y de pronto los discípulos vinieron a él y le hicieron una pregunta que realmente es una pregunta que toda esta semana hemos estado estudiando. ¿Quién es el mayor en el reino? Así le preguntaron a Jesús. Bueno, hay una enseñanza que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, con toda la iglesia, y es que Cristo es el mayor, porque Él fue el menor y el servidor de todos. Así que hacerle la pregunta a Cristo, ¿quién es el mayor?, era un poco como presentar delante de Jesús nuestro desconocimiento de Él. Lo que yo quiero enseñar en esta tarde, lo que queremos aprender, es que Cristo es el mayor ejemplo de grandeza y humildad y sumisión a Dios. O sea que cuando Dios dice en su palabra que nos está haciendo a la estatura de Jesús, lo que nos está diciendo es que Cristo está siendo formado en nosotros. Así que Dios nos va a meter en unos procesos bastante complejos debido a que el liderazgo de Jesús no es exactamente como el mundo entiende el liderazgo. El liderazgo de Jesús es el liderazgo de aquel que es capaz de servir a todos, de entregarse por todos y de esa manera entonces ser reconocido como el mayor en el reino. La verdad que cuando vas a la Biblia, y yo me recuerdo cuando era un niño y comencé a ir a la iglesia y la escuela dominical, porque después yo me aparté y fui de joven, pero siempre se hablaban de los héroes de la fe y crecí con la mentalidad de que el mayor era, por ejemplo, Moisés o era David, y para mí yo me hice un criterio de que el mayor era según la época. Si tú me hubieras hecho esa pregunta, ¿quién es el mayor?, yo hubiera respondido, ¿en qué época? Porque tenemos a Moisés en su época, tenemos a David en su época, tenemos a Rey Salomón en su época, y yo crecí con esa falsa enseñanza y esa falsa manera de ver la Biblia. Por eso hoy yo me dedico a que nuestra iglesia comprenda la Biblia realmente. ¿Quién es el mayor? El mayor es Jesús y no hay otro mayor que Él, porque Jesús es el que nos dio la mayor enseñanza acerca de la grandeza del reino. Por eso en esta tarde yo te quiero compartir tres cosas, tres elementos que nos comparte Jesús en este pasaje que nos van a garantizar a cada uno de nosotros la estatura del reino. Y les voy a decir, Jesús era una persona que hablaba y se le podía comprender en un mensaje claro y llano, pero era profundo a la hora de escoger las palabras. O sea, es como quien dice, ven a un banquete, siéntate a comer, pero la verdad,
ahí hay muchos platos servidos, hasta donde puedas, come. Así es Jesús. Cuando yo veo a Jesús y lo estudio en la Biblia, me doy cuenta que el Señor hablaba, pero tú te puedes comer esas palabras y te van a alimentar, pero tú te puedes comer también el significado de esas palabras y te van a alimentar más. Y tú puedes comer también el contexto en el que dijo esas palabras y te van a alimentar más. Y tú puedes ir profundizando en ese alimento y cada vez te va a ir alimentando más. Así que cuando leemos estas palabras, y quiero llevarte ahí al versículo 3, cuando dijo, de cierto les digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús hizo algo que nosotros no hubiésemos esperado. De hecho, yo creo que una de las cosas que hoy en día no hacemos es precisamente esto que estaba haciendo Jesús. Porque Jesús empezó a confrontar a las personas con lo que menos valor tenía para ellos. A diferencia, quiero que entiendan esto, a diferencia de nuestra cultura que valora a los niños, en esa cultura había una situación muy diferente. Primero, si eras una niña y eras criada por tu familia, un gran privilegio, porque la mitad de las niñas eran abandonadas, no se querían. De hecho, los rabinos indicaban que los padres de familia miraran, si es una niña la echaran a un lado, había lugar donde ponerla, pero no la querían. Pero si era un varón, entonces los primeros años de su vida se usaba una palabra que es paidos, y esa palabra se usaba para referirse a esos niños pequeños y se creía que esos niños eran inexpertos, torpes y no se le tenía tanta consideración. El hecho de ver a Jesús con 12 años en el templo fue extremadamente llamativo y la Biblia lo resalta por la cultura. La Biblia dice, y él daba respuestas y compartía con los doctores de la ley. Eso era totalmente revolucionario para la cultura. De hecho, yo puedo entender a los judíos cuando leen el Nuevo Testamento por qué no lo aceptan. Porque Jesús rompió con todos los cánones. O sea, para ellos, qué difícil puede ser un niño en un lugar expresando palabras teológicas profundas acerca de una relación con Dios. Eso no es posible en la mente de ellos. Los niños tienen que ser entrenados, tienen que ser trabajados, pero nunca iban a responder de la manera en que Jesús respondió. Hoy nosotros vemos nuestros niños, los miramos, los apreciamos, los enseñamos y vemos cómo en el proceso van creciendo en la palabra de Dios y eso es tan hermoso y ha cambiado la manera en que nosotros podemos verlos y analizarlos. Ya hoy día, un niño, por ejemplo, yo me acuerdo en Cuba que teníamos competencias bíblicas y nosotros preparamos a Josué para que dijera versículos bíblicos donde estaban los mayores. Y ahí decía Salmo 23, algunas cosas del Salmo 119, Filipenses. Y es porque nosotros tenemos una mentalidad diferente a la hora de pensar en los niños. Ahora, Jesús, cuando trató de enseñar acerca de esto, confrontó a las personas de ese lugar de la manera en que yo quisiera que hoy nos fuéramos confrontados. Y vamos rapidito a la palabra, pues no quiero demorarlo demasiado. Jesús les dijo, de cierto os digo, esa afirmación lo que significa es, esto es muy importante. Esto es como un maestro que nos está hablando y de pronto dice, de cierto les digo. O sea, esto es muy importante. Pero fíjense las palabras que Jesús les dice. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo primero que Jesús resaltó y los confrontó con la idea de una conversión. Usó la palabra no
si no os volvéis. Esa palabra es una palabra muy interesante que la Biblia usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tiene una correspondencia prácticamente exacta. La idea es dar la vuelta y tomar por otro camino, porque el camino que estaban llevando no los iba a hacer ciudadanos del reino. Y ellos querían tener un lugar importante en el reino, ellos querían tener un lugar importante delante de Dios, pero esa palabra que ustedes ven ahí es una palabra que lo que les está diciendo a ellos es: nada de lo que están haciendo es correcto, hay que cambiar completamente y hay que caminar por otro camino. Y yo me pregunto, ¿eso era posible para ellos? Fíjense que les dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños. Una vez Jesús le dijo a un maestro de la ley: tienes que nacer de nuevo, y se escandalizó. Digo, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre grande, pueda entrar en el vientre de mi madre? Ahora le dice a estos discípulos: tienen que volverse y tienen que hacerse como niños. Algo que es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Y ese es el punto por lo cual nosotros estamos en una congregación, somos la iglesia, y es porque un día Jesús nos ha hecho volver, nos ha transformado, nos ha hecho cambiar y nos ha convertido en personas que ahora estamos sujetos a Él. Cuando Jesús dijo estas palabras, no estaba construyendo una fe de obras, porque muchas veces se interpreta mal este pasaje y se construye una fe de obras a través de este pasaje, porque entonces dicen: bueno, tenemos que ser como niños. Y empezamos a elegir lo que nos gusta de los niños. Decían: bueno, tenemos que ser como más moldeables, tenemos que ser como más animados, tenemos que ser como más obedientes. Bueno, depende, porque los niños no son tan obedientes. A los niños hay que enseñarles la obediencia y realmente a los niños hay que enseñarles todo. Y ese era el punto. El punto es que Jesús estaba llamando a la gente a dejar su personalidad e incorporar a Dios en su vida. Y te voy a decir algo. Lo que está pasando acá toda esta semana y lo que vimos hoy es un poco el interés de Dios en transformar el corazón de tus hijos y de tu familia. Pero tú tienes gran responsabilidad con eso. Porque si ahora mismo tú te olvidas de esto que ha ocurrido acá y piensas que este programa se trata de que una vez al año hacemos un show con los niños, estamos perdidos. Esto se trata de cada día, cada semana, trabajar con los niños, mostrarles a Jesús y hacer que ellos conozcan la salvación de Jesús. Y te quiero decir algo, porque muchas veces olvidamos el punto. Y el punto es este: no hay manera de volvernos y hacernos como niños si no tomamos el único camino que la Biblia nos plantea, que es el arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestras vidas. Necesitamos ver a estos muchachos, ver esa sensibilidad para aprender, y necesitamos acabar de entender que nuestro camino no es el camino que Dios está esperando de nosotros. Hay algo más. Hay un poco más que Dios quiere de nosotros. Y no lo puedes hacer por ti solo. Y de hecho no puede ocurrir en tu vida por tu propia fuerza. Pero Dios te está invitando a que esto ocurra en tu corazón. Hay otra cosa que quiero mostrar en este pasaje, y es hablar acerca de la humildad, porque Jesús lo mencionó. Si vas al versículo número 4, dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. La verdad es que con el tiempo empezamos a olvidar de donde Dios nos sacó, quiénes éramos antes de Cristo,
empezamos a creernos importantes y eso puede traer situaciones en la vida. Jesús nos invita a ver la humildad de un niño, lo cual lo caracteriza, y a incorporarla en nuestra vida. Y eso yo creo que es algo que deberíamos tener en cuenta. Escribí acá que quería compartirle es esto. Una característica definitiva de la obra del Espíritu en la vida del creyente es la humildad. La humildad es la antítesis del orgullo y se manifiesta con mayor plenitud cuando nos examinamos a la luz de nuestra pecaminosidad y la perfecta santidad. La persona humilde está profundamente consciente de que espiritualmente necesita de Dios, que el pecado lo ha afectado, que debe confiar exclusivamente en la gracia de Dios para salvarse y que toda su vida depende de Jesús. Esa actitud delante de Dios es la que Jesús nos recuerda en este pasaje. Él dice, volveos, haceos como niños y rescatemos la humildad. Sabemos que estas cosas solo pueden ser posibles en compañía de Jesús. Y les voy a decir yo por qué creo que Él comparó todo esto con un niño. Porque un niño no tiene independencia. Usted puede coger y dejar su niño aquí. Él no se va a cocinar, él no se va a lavar, él no se va a saber alimentar, él no va a saber nada. Él simplemente va a existir acá hasta que el tiempo se le agote. Y yo creo que por eso nos comparó con niños, por la necesidad que los niños tienen de alguien mayor que pueda asistirlos. La misma necesidad que hoy día todos tenemos de Cristo Jesús, el cual es el mayor del reino y nos ha dado el mayor ejemplo. Ninguno de nosotros puede, por su propia fuerza, tratar de ser alguien que pueda existir por sí solo. Necesitamos a Jesús para que Jesús nos mantenga fuera del pecado, para que Jesús nos dé conciencia de la necesidad de seguirle y para que podamos vivir en su gracia. Por eso, si está hoy acá y escucha estas palabras, esta es la invitación de Jesús. Volveos y sé como un niño. Esas palabras se le dijo a esas personas para que la reacción de ellos fuera, no puedo, no lo puedo hacer, no hay manera. Entonces Jesús ocuparse de eso en sus vidas. Y eso es lo que Él quiere lograr también con nosotros, que entendamos que no podemos ser como niños, que no podemos por sí solo volver a su presencia y que solo Él, que es el mayor del reino, nos puede traer al abrigo y nos puede traer a la misericordia de Dios. Y por último, veamos el versículo número 6, algo más que Jesús nos dice ahí. Dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nos está recordando nuevamente la necesidad de ser protegido. La idea acá, y te voy a decir, uso una palabra, porque no quiero extenderme mucho y estoy haciéndolo bien breve por el horario, pero es una palabra que nosotros en el español nos comunica cantidad. Acá Jesús usa una palabra que es escandalizo, de donde viene nosotros la palabra que nosotros usamos como escándalo. Cuando alguien está gritando, cuando alguien está desesperado. Jesús lo que está queriendo decir acá, cualquiera que reciba en mi nombre a una persona como esta, a un niño como este, a alguien como este, entonces a mí me ha recibido. ¿Por qué? Porque cuando las personas que no conocen a Jesús vengan a Él, algo va a haber en ellos de Jesús y es su presencia. Por eso Él dice, el que me recibe a un niño así, me recibe también a mí. Porque es precisamente la persona de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, es el que vive en nuestros corazones, es aquel que viene a nosotros. Y como cristianos debemos tener en cuenta que debemos vivir para Jesús
y que necesitamos la protección de Jesús. Yo les dije al principio que los niños no eran tan valorados en esa época como lo son ahora. Por eso Jesús le está diciendo a ellos, si alguno recibiera a un niño de estos, a mí me recibe. Porque yo sabía que la disposición de su corazón no era recibir a los niños. Pero hoy Jesús quiere que nosotros veamos la necesidad que tenemos de ser protegidos por Él. No hay otro camino para el cristiano. No puede sobrevivir a la vida cristiana una persona si no tiene un encuentro personal con Jesús, si no tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. No hay otra manera. De la manera en que vivimos nuestras vidas, no podemos agradar a Dios. Necesitamos volvernos, necesitamos venir a Él, necesitamos su protección, necesitamos la transformación, su compañía, su cuidado, para que Él sea el que viva en nosotros. ¿Sabes cuando te dije al principio que usa la palabra volveos, que tiene una correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La palabra que le estaba diciendo a Jesús a los oyentes, la puedes traducir en español como volveos, pero en el hebreo y en el griego significa, si no te traen. Si no, lo puedes buscar ahí donde está logos kalogos, en el idioma original. Allí dice, si no te traen. Si a ti no te traen y no te hacen como un niño, no puedes entrar en el reino. Lo cual significa que necesitamos de Jesús para cualquier cosa relacionada con la vida cristiana. Sería muy triste irnos en esta tarde de este lugar y solo llevarnos la emoción y el gozo o la admiración de ver los niños cantar. Dios te está invitando a que te lleves algo más, que te lleves una relación con Él, que puedas volver a sus caminos, que puedas agarrarte de Él, que puedas vivir para Él. Porque hay un reino para todos y hay un rey que está recibiéndote con los brazos abiertos. Él quiere que vengas a Él y sabe que no puedes venir, pero Él quiere traerte y quiere hacer la obra en tu vida. Quiero concluir de esta manera. En el reino de los cielos, el mayor no es quien ostenta mayor poder o posición, sino quien se humilla. Jesús enseñó que la humildad y la dependencia de Dios son las cualidades que definen la grandeza del reino. El triste problema para estos discípulos, y puede también ser un problema para nosotros hoy, es que el mayor de todo el reino estaba entre ellos, el inigualable. La idea aquí no es convertirse en el mayor, sino en conocer y depender del mayor. Esa es la idea, porque por años nos han enseñado que estos pasajes nos invitan a que nosotros nos hagamos los mayores en el reino. Y eso sería seguir caminando en los errores de los discípulos. Incluso hay un episodio en la Biblia donde la mamá de dos discípulos va a ver a Jesús y les dice, yo quiero que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda para que sean grandes en el reino. No caigas en esa trampa. La idea no es que tú te conviertas en alguien grande. La idea es que tú conozcas al grande y que vivas para él. Porque mientras más pequeño seas considerado entre los hombres, mejor representas al que es más grande de todos. Porque Él, siendo el mayor, fue el ejemplo para todos nosotros. Y dio su vida por todos nosotros. Muchas veces, tristemente, caminamos equivocadamente en la vida cristiana, pasan los años, empezamos a madurar y pensamos que la Biblia nos está lanzando invitaciones a ser más grandes en el reino. Y entonces adoptamos postura de personas más piadosas, nos buscamos una Biblia más grande, nos ponemos un traje más llamativo, adquirimos unas palabras para la oración más complejas y eso de nada vale. Todo está relacionado con Jesús y no hay nada más que Jesús. ¿Sabes por qué? Porque de Jesús es la iglesia.
De Jesús es el cuerpo. Él lo está formando. Ahora tú crees que yo puedo ser el pastor de la iglesia. Sí, claro, voy a alimentar acá. Pero ¿sabes de quién depende la permanencia de la iglesia y la suficiencia del poder de la iglesia? Del Espíritu de Dios. Así que, como quiera que lo pongas, solo Jesús nos puede hacer permanecer en la vida cristiana. Solo Jesús comparte el poder de ser discípulos. Solo Jesús puede hacer que tú y yo maduremos y representemos al grande, al mayor de todos nosotros, al que entregó su vida con el mayor testimonio. Porque tratar de crearnos acá una fe de quién ora más, de quién es más piadoso, de quién es más importante, de quién es más famoso, eso no nos lleva a ningún lugar. Porque no hay nadie que pueda competir con Jesús. Solo Jesús es el que puede traerte vida. Por eso en esta tarde yo te quiero nuevamente recomendar y terminar esta escuela bíblica de verano con ese lema, con el lema de exaltar a Dios. Porque creo que eso resume lo que hemos venido a hacer. La escuela bíblica no es un día para divertirse, es un día para sembrar. Tú te puedes divertir en otras cosas que seguramente hay por ahí, pero acá es un día para trabajar con la gente, para trabajar con los niños, para hacer la obra de Dios. Tú puedes de todas maneras irte de este lugar y pensar, qué lindo estuvo todo, qué maravilloso, cómo me divertí, pero todavía no llevarte una relación con Jesús íntima y personal. Y nuevamente Jesús estará diciendo, si no vuelves y haces como los niños, si no dejas que te proteja, si no tienes una relación conmigo, no puedes entrar en el reino. Y pasarán los años y un día estaremos en la presencia de Dios y no tendremos manera de entrar en el reino. No tendremos manera. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una relación con Jesús. Ojalá que en esta tarde tú te lleves eso. Es lo más precioso. Lo más precioso de todo lo que ocurrió acá es que Jesús todavía puede seguir siendo adorado. Jesús todavía puede seguir siendo aprendido. Todo lo que hicimos con su Hijo en esta tarde, usted lo puede hacer en su hogar. Usted puede enseñarle la Biblia. Usted puede cantar alabanzas con Él. Usted puede hablarle de Dios. Todo eso lo puede hacer. Y eso es necesario que lo haga. Porque si su hijo se acostumbra a que esto es solo diversión, nunca tendrá una relación con Él. Y eso es lo que necesita. Lo que se necesita en una iglesia que conoce a Jesús es una relación con Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y después vamos a tener nuestra parte final del programa. Oremos. Padre, gracias te damos porque cada día de la semana se presentó a tu Hijo Jesús. El sacrificio en la cruz, las obras tuyas, tu poder, Dios, cada perfección. Y el Espíritu Santo trabajó en el corazón de muchos de los que hoy están acá. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que has obrado en todos ellos. Te rogamos que este trabajo pueda dar fruto en mayor consagración y en mayor relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, un momento, un minuto.